¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Les recuerdo siempre antes de iniciar este programa, es grabado. Y con mayor razón se lo digo ahora porque estaremos hablando durante toda esta hora de Fuentes Confiables sobre la crisis en Venezuela y la postura de mucha gente y muchos países. Todo lo que está ocurriendo en torno a Venezuela cambia, como usted sabe, es muy dinámica la información. Cada hora, cada minuto hay nuevos titulares y nuevos escenarios o los mismos pero en desarrollo. Así que cualquier cosa que usted piense que faltó hablarse aquí, no es que estén desactualizados los invitados, para nada, eso sería imposible. Lo que pasa es que, bueno, está siendo grabado este programa y a la hora que salga al aire, tal vez usted vea algunas cosas diferentes. Pero por lo pronto, después de haber hecho esta aclaración, quiero dar la bienvenida a mis invitados del día de hoy. Carla Angola, por fin, por fin Carla Angola nos acompaña, periodista, usted la conoce muy bien, destacada periodista venezolana, fue presentadora del canal Globovisión en Venezuela. Buenas noches. Es considerada por la juventud venezolana como influencer, y claro que lo es, por su trabajo, obviamente sobre el tema de Venezuela, también por el programa Aló, buenas noches, que sigue haciendo en EBTV Miami. Además es empresaria, pero esto es muy interesante porque ha incursionado con mucho éxito en el mercado de productos para las mujeres, pero ese dinero es a favor de niños con enfermedad en Venezuela. Carla, bienvenida. No, sabes que siempre es un honor. Sí, cuando te puede. Cuando puedo. Manuel Corao, periodista venezolano, ha trabajado en el diario Venezuela al Día, columnista del diario Nuevo Herald, analista y colaborador de diferentes radios en los Estados Unidos, además de productor de medios audiovisuales. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Siempre grato estar con ustedes. Al contrario, un placer tenerlos aquí. María Fernanda Silva, periodista por más de 11 años, ha trabajado como reportera, presentadora de América TV. Actualmente inicia las mañanas informativas de Actualidad Radio con el programa A Primera Hora. Está al aire de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana. Bueno, de las 6 me levanto a las 5, a las 6 ya estoy al aire. A las 5 te levantas. Y a las 6 estoy al aire. A las 6 estás con al mucha aire. ¿Y a qué hora energía. duermes? Como a las 12 de la noche. Sí, ¿a poco tan tarde? Sí, hay mucha información. Pero, oye, son pocas horas de sueño, ¿no? No importa, después Bueno, uno digo, lo compensa el fin de semana. Digo, como que es la costumbre del periodista, no dormimos muy poco. Es que ¿qué periodista duerme hoy en día? Y bueno, también está en contacto directo. Bienvenida, Mafer. Un placer, como Gracias. siempre. Bueno, se lo voy a preguntar porque hoy sí estoy que no sé. ¿Por dónde empezamos? Es una muy buena pregunta, pero yo te diría que debemos concentrarnos en el tema militar en este momento. Creo que en estos últimos pronunciamientos de la semana de los Estados Unidos ya ha habido suficiente de advertencias, han sido súper contundentes. Es decir, nadie puede estar pensando que Estados Unidos ha dicho que hay una respuesta significativa si Maduro se atreve a hacerle daño a un hombre como Juan Guaidó, el presidente interino, o a cualquier venezolano, para después retroceder. O que tú en este momento estás escuchando la ironía de un hombre como John Bolton del Departamento de Seguridad decirle, bueno, yo espero que su destino esté en una playa linda y no que paguen las consecuencias de insistir en acompañar a esta narcodictadura. Entonces creo que en este momento los llamados son de manera insistente, primero a la promesa de una ayuda humanitaria, que aparentemente está en camino. Eso fue lo que dijeron esta semana en este evento junto al vicepresidente. Lo dijo con más contundencia, de hecho, el vocero de la Casa Blanca decía, es que ya esos 20 millones pasaron a ser estratégicos, logísticos, y no solo Estados Unidos, que es lo que ellos han querido insistir, es una coalición de países que estaría intentando presionar con esa ayuda humanitaria, que por cierto, nosotros podemos pensar que es una técnica que están utilizando como para decirle o darle el ultimátum definitivo a Nicolás Maduro, pero sí se necesita la ayuda humanitaria. Es decir, la lucha política de sacarlo del poder, que es lo que decíamos todos los venezolanos, con todo esto que nos ha dado la Constitución, no es un golpe de Estado, sino con las herramientas de nuestras propias leyes, se tiene que acompañar con una realidad. Y es que esta semana 11.000 venezolanos con diálisis están en riesgo de morir. Eso no es un invento, no es ya una frase hecha de decir que tenemos 20 años en los que el Venezuela ha pasado hambre o ha estado a punto, peligro de muerte. Es que es una realidad. Solo hablando de los pacientes con alguna condición crónica de salud, son 11.000 con diálisis quienes no tienen el servicio de la máquina porque se va la luz,
porque se va el agua y la máquina falla, tiene que reiniciarse, y hace 3 días se quedaron sin diálisis. Es decir, si ellos no reciben el tratamiento, mueren. 11.000 personas pueden morir solo esta semana. Entonces, sí es una emergencia. Y el llamado, por supuesto, que los militares, te digo que nos concentremos allí, porque hay muchísimas experiencias en el mundo que te han dado a entender que cuando un líder pierde el apoyo internacional, cuando no tiene sustento económico, supongamos que es el interés lo que mantiene ahora la lealtad de los militares en Venezuela, no hay asidero para seguir allí fieles a una narcotiranía que se está desmoronando. Creo que este es el momento de pensar que podríamos estar en ese punto. Y el tema de la ayuda humanitaria, yo lo hablaba con Juan Guaidó esta semana que estuve con él, y le preguntaba, ¿cómo va a llegar, Juan? Porque ese es el tema, ¿cómo va a llegar la ayuda humanitaria? Entonces me decía, por vía terrestre, ya sea por Colombia o también por puertos, marítima, ¿no? por Aruba. Por Aruba, etcétera. Ahora, el tema es, le digo a Juan, ¿y quién la va a distribuir? O sea, va a llegar, pero y luego, y me decía algo que para muchos no como que muy inocente, para otros tiene un mensaje detrás que fue, pues los militares serán responsables de la distribución. Allá ellos sabrán si ayudan o no a los venezolanos. Me pareció un mensaje, a mí, no inocente, sino un mensaje muy, muy poderoso. Pero hay y responsabilizar al militar. Ya no le estás pidiendo, ven de nuestro lado, no, lo estás diciendo, ahí está la ayuda humanitaria para tus hermanos venezolanos. Y ustedes, para ti, el tema es ahí decís si no la distribuyes, ¿no? A mí lo que me pareció es, ustedes se van a atrever a salir delante de las cámaras impidiendo que esa ayuda humanitaria llegue a ese pueblo venezolano que en estos momentos tanto la necesita. También me llamó mucho la atención cuando inclusive en la conferencia que se dio acá en los Estados Unidos, en Washington, el representante de Comercio, ¿no? el señor Carlos Vecchio, y mencionaban el hecho de que vamos a necesitar cierta cooperación de los militares o de Maduro para dejar entrar. Y uno dice, ¿cómo vamos a pedirle la cooperación en estos momentos cuando sabemos que van a cooperar cero? Pero si miramos cómo se han comportado en los últimos tiempos, ha sido fundamental toda este apoyo y el respaldo internacional a la figura de Juan Guaidó como presidente interino y al desprestigio de la imagen de Nicolás Maduro durante toda esta última semana. Creo que de toda esta semana, para mí, lo más destacable fue que a nivel internacional se fueron afilando, se fueron alineando todas las posiciones. La última fue la de la Unión Europea. En una sesión 28 países de la Unión Europea, porque es cierto que tenemos los países del Grupo de Lima, es cierto que tenemos la OEA, que son los países de la región que entienden la situación de Venezuela. Pero lo más significativo fue durante esta semana, el jueves, en la votación por parte de la Unión Europea, 28 países alineados en reconocer a Juan Guaidó y desconocer a Nicolás Maduro. Eso me parece que fue... ese era lo que faltaba en estos momentos para poder darle la legitimidad que necesitaba la imagen de Juan Guaidó. Y a partir de ahí empezar a negociar directamente con él. Porque recordemos que lo que dijo la Unión Europea es, nosotros nos ponemos a disposición de la hoja de ruta establecida por el presidente interino. Que presenta esta semana su plan país. Y que esta semana presentó su plan país. Claro. Eso es el punto crucial, porque a nivel internacional el reconocimiento ya queda obviamente que establecido de Juan Guaidó como presidente interino, y a partir de ahí todos los países van a empezar a negociar con él. Las cosas no pueden ponerse solamente en el punto de esperar si la ayuda humanitaria va a llegar o no va a llegar porque los militares la hagan o no. Tiene que existir un plan de que la ayuda humanitaria va a llegar con o sin los militares venezolanos. Y es ahí la ayuda internacional donde se hace presente. ¿Qué van a hacer los venezolanos si los militares no le llevan la comida? Alguien se la tiene que llevar. ¿Sabes qué creo, Manuel? Bueno, no sé, Carla también me podrá desmentir. Es una suposición, ¿no? Mi cabeza loca. Pero yo creo que esto es un mensaje de presión para los militares. Sí, claro. O sea, yo creo que hay un plan bien establecido para el tema de la ayuda humanitaria. Tiene que haber un plan definitivo no para que llegue. Sí, no lo va a revelar, sino te va a meter presión. Tú tienes que llevarla. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ese es el punto clave. Fíjate que hay ciertas comparaciones ahora que hacen, porque se ha tenido la impresión de que la cúpula militar ha estado, bueno, y sí lo ha estado, leal, acompañado, se le dieron ministerios, se le dio parte de los negocios, Sí, grandes varios negocios, del narcotráfico, de la comida, de la distribución de comida, medios de comunicación social. Es decir, ellos tuvieron hasta el momento el acompañamiento del poderío. Pero hay muchísimas, y hay algo muy atinado que siempre dice Carlos Vecchio, nuestro embajador ahora en los Estados Unidos.
y es que en Venezuela las circunstancias cambian completamente o con el correr de las horas. Lo que no sirvió como estrategia años atrás, lo impensable. ¿Cuántos meses de letargo teníamos? 9 meses sin un líder que encabezara toda esta cruzada, no teníamos unidad, todavía pensamos que no la tenemos por completo, pero tenemos ya una guía. Eso era impensable hasta hace pocos meses atrás y ya estamos en ese punto. Es decir, en Venezuela nada es estático. Nosotros ahora estamos en un momento de avalancha de transformación. Yo estoy segura que estamos en una transición que no se va a detener. Entonces, por eso pensar que va a ser inamovible la posición de los militares es absurdo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos ejemplos en el mundo que nos dan a entender. Si nos vamos a la China de los estudiantes luchando por sus derechos, en la plaza de Tiananmen, nosotros podríamos decir, en ese momento el líder chino tenía absoluto poderío. Y claro, el militar decía, no, mejor me quedo con él, porque no es débil. En el caso, por ejemplo, de Siria, Bashar al-Assad, los alawi decían, bueno, este hombre tiene una afinidad étnica conmigo, me quedo con él. En el caso de la Argentina, en la Guerra Sucia, los militares hicieron un pacto de no contar secretos, de mantenerse allí, pero en el caso de Venezuela, si tú te pones a recrearte en el caso de Venezuela, el líder está aislado, solo, tiene una comunidad internacional que no lo respalda. Rusia está diciendo, ya va, págame primero. China está en lo mismo. Es un cambio muy importante. Sin duda muy alguna. importante. O sea, Rusia dice que la inversión es aquí grande. el tema es muy interesante porque al final de cuentas creo que queda en la misma línea que México y Uruguay. O sea, es un... Sí. Ok, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a meter, pero tampoco te voy a dar el apoyo. Pero bueno, sí te reconozco como presidente, no reconozco a Guaidó, pero no me voy a meter. Pero entonces cae en una línea de México y Uruguay, es la misma cosa, están ahí como bueno, que... Rusia fue mucho más enfático en un principio. Pudiéramos estar cayendo en una trampa también, que los militares les diga la agrupación esa terrorista, Cuba, la estrategia, que esa mente perversa, bueno, vayan y busquen los alimentos y se los llevan, y les tenemos y los guardamos en equiparte, ¿no? Entonces resulta que llega y caemos en una trampa porque estamos confiando de que los militares sí van a reaccionar. Hay que pensar que no van a reaccionar y que tendrá que ser las organizaciones civiles en Venezuela, junto con la ayuda internacional, quienes efectivamente distribuyan la comida. Porque la comida hay que distribuirla a como dé lugar y sin excusa y sin trampa. Sí. Bueno, todas las pero hay un ideas. tema, tú mencionabas el tema de Rusia y la participación. No, recordemos que Rusia fue muy enfático en decirle a los Estados Unidos, ojo con lo que van a hacer y lo que pueden llegar a generar. Fuera de los pocos países, Rusia, Corea del Norte, Irán, Turquía, fueron los que salieron a respaldar y los que están respaldando solamente, además Bolivia. de Nicaragua y Bolivia. Sí. Pero el punto principal es, Rusia lo que quiere más que nada es garantizar la inversión que se hizo, 17.000 millones de dólares desde el 2006 hasta ahora. La posibilidad de que realmente esté ayudando o no, que fueran las versiones, ¿no?, sobre este avión que estaba haciendo, si sacan oro, si no sacan oro, para garantizar la cuota dentro de 2 meses, ¿no?, de los 100 millones de dólares que tenía que pagar Venezuela. Y Rusia lo que está haciendo es eso. Rusia lo que está garantizando. Claro, Entonces, cuando hablamos, decíamos, bueno, ¿y qué se hace con estos acuerdos establecidos por el chavismo y por el madurismo? ¿Se comprometen a terminar de pagarlos? Es que se van a tener que comprometer a cumplirlos. Pero escucha, ahí hay un tema muy delicado que creo que no se ha hablado o no se ha explicado. Yo se los decía, la forma más fácil de cambiar las posturas de China, por ejemplo, de Rusia, es garantizarles que se les va a pagar la deuda. Se les va a pagar la deuda. Yo me aseguro, yo te prometo que el gobierno de transición te va a pagar la deuda. No en 20, ya se lo dijeron. Maravilloso, ya se lo dijeron. Ya se lo Ojo, dijeron. pero aquí hay algo, y con eso me voy a la pausa, y hablamos de eso al regresar. Sí. Aquí hay muchos negocios sucios. Claro. Aquí hay muchos negocios corruptos Se puede que se estar pactaron prestando. con esa cúpula corrupta. Y ese dinero no se lo va a pagar el gobierno de transición. Esas deudas no se las van a dar a China, ni se las van a dar a Rusia. Les están diciendo, te vamos a pagar todo lo que legalmente está aquí. Exactamente. Pero todo lo que hiciste ilegalmente no te lo va a pagar. Pero y ahí es que está trabada la rueda. Ahí es que está trabada la rueda. de la deuda. Ahí es que está trabada la rueda. Ese es el punto. Dicen, bueno, voy a perder como cuántos millones. Bueno, pero depende. Pero y el otro me los va a dar. Entonces aquí el mensaje más claro, que espero que lo entiendan, es, pues, o es eso o es nada. Claro. Y ahí es donde Y tiene te que conviene meter. mejor un negocio a largo plazo. Ah, exacto. Y ahí es eso o es nada. Y además, bueno, podemos seguir negociando. Podemos seguir negociando. Les negocio una pausa. ¿Sí? Hago una pausa y ya regreso.
estamos de vuelta en desarrollo precisamente con el análisis del tema de Venezuela. Oigan, mensajes muy contundentes de Estados Unidos. Como no, y a mí me queda claro, no es costumbre de Estados Unidos hacer estas amenazas y después echarse para atrás. Esto no tiene, claro que no tiene retorno. Pero además con tanta insistencia, porque esto es Y de diario. todos los niveles, ¿no? Diario. Tienes a Bolton. Tú tienes Bolton, tienes al Donald Trump. al Departamento del Tesoro, tienes a Donald Trump, tienes al Pero además- vicepresidente Secretario de Pence. Estado. Además, ¿cuántas veces tú habías visto una rueda de prensa que se concentrara prácticamente solo en Venezuela, No. de Mnuchin y del propio No, Bolton? nunca. Además, esa libreta aquí casual, Oye, con los 5.000 tropas. Pero además Ese- era Todos los así, expertos en 5.000 Fox te dicen efectivos. que en Panamá, que con el tema Ese fue buenísimo. de Noriega, fueron 25.000 tropas, pues. Pero mira, pero las tengo. Pero eso fue mensaje. Pero las tengo claro. allí, tengo las Además, tropas. el mensajito de Bolton eran 5.000 nada más. Sí, Nada más a Colombia. A Colombia, O sea, espérate, está exactamente. Brasil, A Ecuador, o sea, Una cooperación, además con un Oye, ejército que está entrenado por con nosotros. una base No, y aparte, Brasil, en y aparte Colombia. de eso, Exacto. y aparte de eso, lo que te está diciendo el propio presidente de Colombia, que a Maduro le quedan pocas Sí, horas. Claro. Eso oye, fue es impresionante. dramático. Impresionante porque él se había mantenido como callado Calladón. Sí. por sus propios problemas internos, obvio, ¿no? Tenía allí Claro, por después el ataque del terrorista, atentado. claro. Eso fue terrible para ellos. Pero esa decisión de pero fue como declaración de Duque definitivo, ¿no? Fue muy contundente. O sea, Horas. Como si supiera algo Horas. que no sabemos. Que no Sí, bueno, sabemos. Pero que miren, nos lo yo creo- cuente, ¿verdad? Sí, que nos diga. Que nos Creo que hay diga. un par de Ahora, factores, porque junta dentro eso, del junta tema... eso con lo de Pence. Claro, Esas pero- dos declaraciones y ahí tienes el cuadro. Sí, Lo el de Pence escenario. va más allá, ahorita hablamos, Sí, pero va más para allá. yo de creo que en Venezuela. el caso de Bolton, además de la conferencia de prensa, no solamente era el cuadernito con los 5.000 efectivos. Yo creo que, y que recién lo mencionábamos, dentro de la conferencia de prensa, lo más importante es cuando dice, sí, y enfático en el tema de Venezuela, pero acá el problema mayor no es Venezuela, el problema mayor es Cuba. Y es una situación, para allá acá cuando, entonces ahí tú Para allá dices, iba. momentito, o sea, Pensó hoy. yo sé que el tema es Venezuela, En pero esta nunca semana. nunca habíamos escuchado de la administración de los Estados Unidos decir que el problema principal realmente es Cuba y la injerencia militar de Cuba dentro de Venezuela y que lo que tenemos que hacer es ayudar a Venezuela, pero para terminar de parar a Cuba. Nunca lo habíamos escuchado, ni siquiera de esa forma tan enfática por las Y hay organizaciones otra. internacionales y por los presidentes. Y en el caso de Colombia está en otra situación porque sabemos que está El negociando Ejército de para que les Liberación Nacional, devuelvan claro. a La los extradición, líderes del tráiganme a los del ELN. que ya son Y fíjate lo que dijo también. Vamos a quitarle a Cuba esos dos países a la tiranía Sí, los cubana. satélites, los Sí, satélites de Cuba. Vamos a quitarle. Es que era lo Vamos que a decía, quitarle. Pence fue más allá, o sea, Pence fue Venezuela, obviamente, que estaba primero en la agenda, pero Sí. fue por Cuba, fue por Nicaragua, Nicaragua. también. También, Claro. los dos, sí. Eso sí, es sí. un reshape. Porque además sí, ellos saben del continente. que incide, impacta definitivamente. Es decir, la resolución del conflicto político en Venezuela va a transformar la realidad del hemisferio occidental. Eso está clarísimo. Además que él lo insistió muchas veces, tienes tu razón, que decía, no es que nos interesa Venezuela porque sea un país rico o porque ya estamos demasiado comprometidos con querer que el tema de la violación de los derechos humanos acabe allí, sino porque esto es una amenaza para el territorio. Y estoy segurísima, porque además por palabras de Marco Rubio, justo en el marco de esa rueda de prensa o en esa conferencia de Mike Pence, le preguntábamos, bueno, ¿van a definitivamente colocar a Venezuela o el régimen de Venezuela en la lista de países terroristas? Es que ya Nicolás Maduro dirige una banda terrorista. Entonces, va a venir eso como para formalizarlo y decir que ya es un peligro internacional, pero digamos en papel. Claro. Y a partir de allí ya viene se desencadena una cantidad de factores que tú dices, como tú bien lo dices. Lo que me preocupa a mí es que hay, según se ha calculado, unos 25.000 hombres cubanos en Venezuela. Sí, dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las fuerzas. Hay quizás el mismo número de guerrilleros dentro de Venezuela. Y aunque tú digas que Colombia quiere, por interés, evidentemente por su seguridad nacional, extraditarlos para juzgarlos, me parece que como ellos tienen ese riesgo, quizás podrían estar leales a Nicolás Maduro. Eso es lo que a mí me preocupa un poco, esas fuerzas externas, porque ¿a dónde van a regresar? ¿A qué van a regresar? ¿Van realmente por ese riesgo de no tener salida, arriesgar el pellejo por Nicolás Maduro, sabiendo que él también está igualmente perdido? Entonces, eso es lo que hay que evaluar. ¿De qué manera ellos hasta ellos tendrían que ser parte de una negociación? Es decir, que yo creo que le están haciendo. Pero ¿de ¿verdad? cuáles Sí, estamos o sea, a hablando? nivel- Porque a los nivel 25.000 son cúpula. cubanos. A nivel cúpula. Ahora, sí. ¿por qué el gobernador de la Florida dice de entrada, pensado, yo soy venezolano?
Eso no es usual. Ponte tú a ver quién te ha dicho una cosa esa. Yo soy cubano, yo soy nicaragüense. Me parece que es un tema de empatía, ¿no? Yo creo que es algo, Sí, pero en no es campaña lo han usual, dicho no es todos. usual. O sea, en campaña lo han dicho mucho. En Lo que pasa campaña es que, sí, pero ya como gobernador la cosa cambia. bueno, porque Sí, para tratar de estar y es Dice que el cierto. peso de un Pero Pero es gobernador que es también gobernador. también está todo alineado y si bien es algo, y eso me pareció más que interesante cuando estuvo Carlos Becker en Washington, ya no es una cuestión partidista, porque ahí los veíamos a representantes demócratas y republicanos. Si bien es el presidente, el vicepresidente, es Marco Rubio, es el senador Scott, ahora el exgobernador del estado de la Florida, ya no es partidista, ya saben, nos damos cuenta que es de los dos lados. Una de las cosas que me pareció más interesante, hace una semana atrás, en la reunión de la ONU, cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, además de pedirles que adopten una posición en el tema venezolano, es cuando En el dicen, Consejo perdón, de Seguridad de las el Naciones Consejo Unidas. de Seguridad de Naciones Unidas, y dice, acá hay un problema y acá los injerencistas no es Estados Unidos, porque la acusación obviamente que del representante de Venezuela es Estados Unidos está ejerciendo injerencia en nuestro país. Dice, acá hay un solo país, un solo responsable que está ejerciendo injerencia y militar. Eso es Cuba. Bueno, y ¿sabes Cuba qué? es y esos puntos a nivel internacional Claro, porque que va esa es hacia la Estados defensa de Unidos. Arreaza, ¿no? Arreaza Sí, dice que no sí, hay sí, injerencia cuando le Él dice, plantean "Acá desde nadie su se la lado compró, nadie se la Pompeo, y es Cuba el que está teniendo Claro, y injerencia. Pompeo le Mira, dice, fue súper discúlpeme. interesante. Yo estaba allí en el salón, en el Consejo de Yo te vi Seguridad. con Arreaza. Cantándole los Yo gestos. te vi. Estaba muy seriecito Arreaza, ¿no? Estaba preocupado. Muy bien portado, muy Pero, seriecito. Sí, Ajá, sí. es verdad. Habló muy estaba- bien. Se Él restregaba el Él no rostro en está señal de acostumbrado- preocupación, se él no está limpiaba los acostumbrado a lentes. estar ahí. Pero en verdad hay varios detalles en esa sesión. No solo que Rusia intentó decir que Sí. entonces esta era una cruzadas única de los Estados Unidos. Alemania, trató de que tú sabes bloquear la el postura tema. que ha tenido histórica dentro del Consejo de Seguridad, le dice, no, perdóneme, discúlpeme, no fue que Colombia, no fue, no, fue Alemania. Alemania le dice, no señor. Hay 9 países, 9 votos que trajeron por primera vez, después de un año que Nikki Haley estuvo insistiendo una vez y otra vez, que lo pudo limitar solo a la fórmula Arria. Finalmente, el Consejo de Seguridad admite de manera formal tocar el tema de Venezuela. Esto es historia. Claro. Lo que pasó Y la semana es sesiona, historia. oye, y sesiona en un sábado. Un sábado que no era Exacto. personal. La última No vez que había personal. sesionado un sábado fue por el conflicto Israel-Palestina. Pero Nomás ahí te la ajá, pongo, ¿no? Además te tengo otro análisis sobre eso. Yo creo que Estados Unidos, porque siempre ha sido acusado de actuar de manera unilateral, se está cuidando las espaldas. ¿En qué sentido? Te ha ido a consultar, es decir, ya pueden argumentar. He ido a la OEA ¿cuántas veces en estos años? Yo he estado por lo menos en 10 sesiones de la OEA. He ido a 10 sesiones de la OEA, Estados Unidos. En Estados Unidos ha estado 2 veces el secretario de Estado. Imagínate la relevancia, porque por lo general en un consejo permanente va el embajador. Sí, va el embajador. No el canciller. Bueno, eso por un lado. Ahora te convoco 2 días después, horas después. Yo estaba en Washington y tuve que volar, agarré un tren a Nueva York para poder estar en la sesión de la ONU. Te convoco la ONU, te convoco el Consejo de Seguridad, logro los 9 votos para estar allí. Después, si hay una emergencia mayor, porque ya hay una emergencia en Venezuela, pero si hay una emergencia mayor que implique una reacción severa, como la catalogada van a hoy, decir que nos no van a consultamos. decir que yo no les dije, y además prácticamente les pedí autorización. Además tienes, se los advertí, oye, se Carla, los supliqué. además tienes el consenso de la comunidad internacional. Claro. O sea, ya Exacto. ahora es países aliados que están respaldando a Estados Unidos. Sí. Tienes a otros países que ni siquiera son aliados, pero que están metidos también en el mismo paquete. Claro. O sea, tienes a un país como Alemania, por ejemplo, que dices, wow, que Alemania se esté metiendo en este paquete. Es que además, yo ¿desde creo- cuándo nos veíamos Ahora, ese la apoyo realidad, internacional? vamos a ser ¿Desde bien cuándo? honestos, vamos a ser bien honestos. Y se lo decía a Mario Díaz Balart. Sea como sea, los países alineados van a decir que fue un golpe de Estado de Estados Unidos. O sea, no hay manera. Esto se va a ver desde el otro lado del espectro político como una acción estadounidense. Pero Estados Unidos o sea, está- Pero no, Pero hay está que basado en la pensar- Constitución. Ese es el A ver, tema. yo lo que siempre comparo es, ¿por qué fue más fácil sacar a un Zelaya cuando intenta violar la Constitución de esa forma tan rápida, sin considerar que había sido una injerencia de Estados Unidos o una acción por parte de la OEA? ¿Y por qué en el caso de Venezuela, que pisotearon la Constitución? Porque en realidad, y estaba el debate esta semana, ¿si es autoproclamado? No, lo establece la Constitución. Cuando se viola la Constitución, cuando no se cumple con los parámetros, como no lo hicieron Pero en las aquí hay una elecciones, hay un falla vaciamiento. mayor de la comunidad internacional. Enorme. Me voy a ir a la pausa con eso. Yo creo que Aquí se autoproclamó, antes que cualquiera, bajo la definición que se ha utilizado en los medios, incluido este, se autoproclamó Maduro.
Porque tenía que haber sido presidente, era Diosdado Cabello, era el presidente de la Asamblea cuando murió Chávez, perdón. Claro. ¿Y quién subió al poder? Maduro. Bueno, Maduro no tenía que subir. No. Eso es una autoproclamación. Claro. Es una- Y eso, aunque lo haya designado Hugo Chávez. Y desde ahí Sí, se señor. violó la Constitución. Se violó la y Constitución. desde ahí tenía que haber venido la alerta. O sea, modificar Ahí, la fecha ese de era el momento. elecciones. La Sí, señor. práctica de la Siempre la vamos a paso práctica atrás. de la Ese era el momento, violación. ¿estás de acuerdo conmigo? La Ese era el momento. práctica de la violación así de la Constitución ha sido una práctica cotidiana del gobierno. Voy a Claro. pausa, pero ese era el momento. Claro. Ese era el momento. Sí, Ahí sí, es sí, que sí. hubo una autoproclamación. Es que mira. Se violó la Constitución y no fue el presidente de la Asamblea. Fue un dedazo de Chávez. Es que estamos 20 años tarde. Pero más vale tarde que nunca, Pero dicen, sí, ¿no? exactamente. Una pausa y ya regresamos. Si usted se entera de las pláticas que hay tras bambalinas, si el programa es fuerte, tras bambalinas, pero... Bueno, una vez dijiste que ibas a poner la camarita con un... Sí, pero sabes que por seguridad personal no lo voy a hacer. Yo también estaba preocupada Pero por porque eso. puede ser agredido por los invitados. Puedo ser agredido por los invitados, por la audiencia, me pueden votar del canal, o sea, Exacto. habría muchas repercusiones, mejor lo dejamos ahí. Y que pudiera ser un momento determinado que pudiera ser más interesante lo de atrás que lo que Sí, uno yo creo que está sí. hablando. Sí. Siempre que igual que la política, Claro. tras Pero bambalinas de la política. intimidad. Total, sin duda ¿No? alguna. Perdemos Pero- la intimidad. No, pero sería un programa de chisme muy bueno, pues sería otro programa. Es que en la política también hay chismes. Upa. Muy bueno. No, Muy bueno. buenísimo. Creo A que hay más veces- chisme que otra Como- cosa. Hay A más veces chisme en la hacen daño, política pero que sí no. son buenos. A veces hacen daño, pero son buenos. Es que hay chismes que son ciertos. ¿No? Como en la sí. farándula hay unos que sí son Hay ciertos. unos que sí son ciertos. Pero no hablemos de eso. Mejor no hablemos de eso. A ver, la pregunta aquí es ¿cómo va a salir Maduro? Yo entendí a una respuesta, así lo he entendido con las declaraciones de toda la administración Trump, ¿no? Pero a Mario Díaz Balart le pregunto directamente, le digo, y se lo dije a Juan también, a Juan Guaidó, le digo, a ver, si la salida de Maduro implica su impunidad, ¿es una opción? Me voy sin que me sancionen ni nada, me voy. Pero no me van a sancionar ni me... Hay acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Bueno, ustedes saben toda la retaíla de cosas que hay, ¿no? Y Juan me dice, todas las opciones están sobre la mesa. Que me quedé chocado, ¿no? Porque dije, ay, Sí, porque no es, yo tampoco me lo esperaba o sea, de él. impune. Ajá, de Juan. Pero tú lo Sí, viste que lo sí, dijo. claro ¿no? que sí. Y después entonces se lo pregunto a Díaz Balart. Y Díaz Balart me responde prácticamente lo mismo. Pero me dice, yo entendí, el mensaje fue, estamos negociando. Ustedes me dicen que entendieron. Pero me contesta Díaz Balart. Yo lo que puedo decirte sin entrar en detalles es que más vale que Maduro se apure para salir ahora. Porque si no, va a salir como sacaron a Mussolini, ¿no? Lo mataron. Pero es que hoy, Saddam Sí, sí. Hussein. O va a salir preso. Entonces yo dije, sí, esta semana Bueno. en la tarima, antes de montarse Mike Pence, habló Mario Díaz Balart y ya habíamos conversado en el aeropuerto justo de Washington para Miami a venir a este evento y él me decía, es que Maduro solo tiene la opción de la cárcel o terminar peor, pero hoy en la tarima dijo, o va a la cárcel o se va a reencontrar con Jesús. Es decir, Sí, no, lo dijo están lo dando mismo, por- quizás en unos términos Lo- un poco más gentiles, pero el mismo resultado. pero le están dando como una ventana. Pero fíjate que yo no leí eso en las palabras. ¿No lo leíste sí tú? lo leí en Mario Díaz Balart. Ah, ok. De alguna Pero en manera. las de Pence no igual. Pero en las de Pence no, porque Pence lo primero que te dice es el momento del diálogo se acabó. Sí, eso queda Se claro. acabó, aquí es la acción. Pero- y fíjate que él pero, le habla Carla, de la pero Fuerza eso Armada, no le habla a Maduro. ¿Eso no va más en la línea de México y Uruguay? No, pero hay No, conversaciones. aquí no hay ningún diálogo, nada. Porque... No, hay ¿Qué conversaciones. México y Uruguay quieren ir a Yo la lo que pasa ONU es a que, mira, llevar- Sí, Pero sí. perdóname, es que la ONU generó un revuelo. Perdón, la Comunidad Europea. La ONU, Ah, sí, sí, la Comunidad Europea. ONU sabemos que es un organismo colegiado y allí no es que la ONU puede desconocer a Maduro, no es que la OEA puede desconocer a Maduro, no. Es cada país soberano el que toma su decisión. Y en la Unión Europea es todavía más complejo, porque tú todavía. ves al Parlamento Europeo, que es el pueblo europeo, 500 millones de europeos diciéndote, reconozco a Juan Guaidó, pero después ves al Consejo, que es como el Ejecutivo. Si Europa fuera un Estado, el Consejo sería el Ejecutivo, el Parlamento el Legislativo. Y el Consejo te está diciendo a través de Mogherini, no, bueno, nosotros pensamos abrir un compás de 3 meses.
Venezuela no Pero, tiene 3 a ver, meses para una explícame, ¿qué? transición. Espera, yo ¿Pero por qué no fueron 8 días primero? Eso es lo que te iba a decir, están violando su propia por eso, promesa. ellos dicen 8 días, Su y ahora promesa dicen se 3 acabó meses. este fin de semana. Por eso, y ahora Le dicen dieron 3 meses. una semana a Maduro, si tú no convocas elecciones en una semana, entonces siento que quieren ser tan neutrales que este momento se los va a cobrar. Pero en las esta circunstancia, negociaciones- no, el mundo no puede ser neutral y en No. eso fueron el acento de las palabras de Mike Pence. Estados Unidos puede en este momento decir, nosotros vamos con la ayuda humanitaria, vamos a la OEA y vamos a la ONU, pero si el mundo no le bloquea también las cuentas, el dinero que tiene depositado en las cuentas, en el sistema financiero internacional, entonces... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros estemos en este... No, Pero Volvamos- las volvamos un negociaciones poquito. con Maduro existen. El acercamiento con Maduro de plantearle, mira, hay esto, hay el otro, vete, no sé qué, eso existe. Ahora, si se pone bruto porque Cuba le dice, tienes que sacrificarte, vamos a salir de esto, seguro no va a haber problema, ahí es donde él tendrá que decidir. ahí es sobre donde la le dan las acción opciones militar. de Mussolini o la cárcel, Exactamente, ¿no? exacto, porque se puede llegar a un punto de no más negociación. A mí lo que me parece, hay uno de los temas, y que hablábamos con varios de los venezolanos que dicen no se puede ir sin impunidad. Y hay que hacer un repaso en la historia de cómo se sacaron a los dictadores, por lo menos en la región nuestra. Yo sé que estamos mirando en el caso de Mussolini, yo sé que estamos mirando en el caso de Saddam Hussein, que también fue otro que se lo sacaron directamente a un juicio. Pero en el caso de Pinochet, por ejemplo, los juicios vinieron después. En el caso de las juntas militares en la Argentina, los juicios vinieron después. En el caso de Fujimori, los juicios vinieron después. En este momento hay que concentrarse en que salga del poder. En este momento creo que eso hay que focalizarse. Yo sé que para el venezolano que le mataron a su hijo en las manifestaciones, que encarcelaron a la oposición en estos momentos, lo que quiere es la justicia inmediata. Pero lo inmediato en estos momentos es sacar y lograr sacar a Nicolás Maduro del poder y volver a restablecer un sistema democrático. Y ya después el proceso, si Maduro se va a Rusia, porque en el avión se llevan las 20 toneladas de oro, y a Maduro y a Diosdado y se lo llevan, las cortes internacionales en un futuro van a hacer lo suyo como se Hay un hicieron tema en otros procesos. Que tenemos que hablar regresando a la pausa, porque el planteamiento ante los ojos de la audiencia, no estoy hablando de los políticos, pero la audiencia a nivel internacional, escucha a Maduro, ¿no? Y que hay que sacar a Maduro, y que Maduro se va, y que a Maduro lo vamos a sacar. Ojo, la estructura madurista es muy compleja. No tienes a Maduro como el omnipotente y el omnipresente. Tienes a un Diosdado Cabello que tiene mucho poder en el ámbito militar. Tienes a un Tarek El Aissami que tiene una conexión con los países árabes peligrosísima. Terrible, sí. Tienes también ahí a unos hermanos Rodríguez que también... ¿Tienes al Padrino tienen- López ahí que sigue Entonces, dando tienes las a órdenes? Vladimir Padrino López. Entonces, mi pregunta es, ok, van a sacar a Maduro. Ajá. ¿Y los demás los van a sacar? Tienen que sacarlos a todos, porque si no, muy fácilmente Diosdado Cabello ocupa el lugar de Nicolás Maduro. Mi pregunta, y se las dejo ahí en la mesa, Carla nos puede dar muy buen insight. ¿Están haciendo esto para sacar el paquete o lo que importa ahorita es solamente Maduro? Después de la pausa hablamos, Sí, ¿no? sí, claro. Hacemos pausa, regresamos para hablar acerca de eso. Estamos de vuelta ya con la pregunta planteada desde el bloque anterior. A ver, aquí es un paquetote el que hay ahí arriba, o sea, no es nada más Nicolás Maduro. ¿El enfoque está siendo ese? No, estamos hablando de régimen. Ellos, obvio que dirigen, porque tú tienes que personalizar las amenazas o las advertencias, porque alguien tiene que pagar la consecuencia, es decir, alguien tiene que ser el objeto de este plan. Pero el plan es Maduro y todos sus cómplices. Desactivar. Claro, porque si no las sanciones han incluido a Nicolás Maduro, pero más han incluido a 50 de sus oficiales, de sus, digamos, colaboracionistas en este tema de la revolución. Y vienen más, hoy lo decía, en esta semana lo decía Marco Rubio, vienen más sanciones. Tú has estado cercando, amenazando, coaccionando, condenando y además poniendo en una lista a su gente. Esto no es Nicolás Maduro, pero sí tienes razón, es muy complejo, es absolutamente complejo. Lo que más me preocupa a mí, que es lo que he conversado con varios expertos en seguridad, aunque hemos estado hablando de un plan país, es, supongamos que salen del poder, pero hay pululando en la sociedad venezolana círculos bolivarianos, tienes los colectivos que son el brazo civil armado de la narcotiranía, tienes la guerrilla, tienes
el crimen organizado internacional de terrorismo. Tienes Hezbollah, Claro. tienes Cuba, tienes las Fuerzas Armadas que algunas, bueno, según Maduro se van a ir a la montaña con él, yo no sé cuántos lo van a acompañar. Es como una y septicemia tienes el nacional, AMPE ¿no? común, tienes el AMPE Es una común a la que septicemia, le diste está poder. infectado el país. Está infectado el país desde el punto de vista de la violencia. Tú tienes a un AMPA común a la que le diste el poder, el paranato, los líderes en las cárceles, quienes tienen en este momento pues control, no solo de esos recintos, sino prácticamente de la seguridad de operan cualquier desde su ciudadano oficina común. la cárcel. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Va a haber un enfrentamiento entre ellos? Digamos, no para defender a Nicolás Maduro, pero sí por el control del país. Y para sobrevivir. Y para Carla. sobrevivir, porque todos tienen muchísimo que perder, todos van a pagar. Ahora, fíjate el escenario. Digo, yo no soy pitoniza ni nada, pero cuando tienes todos estos grupos armados dentro del país, quitas esa cúpula, va a haber muchos que van a seguir atizando el fuego a aquellos que queden. Perfectamente vas a tener una guerrilla. Es muy fácil Bueno, que pero tengas que ¿sabes enfrentar qué? una guerrilla. Sí, eso es lo que Ese piensan es un algunos. tema muy peligroso. Nada más piensa en los colectivos. Solo piensa en los colectivos y con alguien atizando el fuego, porque desgraciadamente la política es así. La oposición siempre busca complicar la vida al que está en el ¿Y tú poder. estás ¿no? seguro que Estados Unidos no va a ir a ayudar en financiamiento militar como lo hizo con Colombia para poder controlar esas guerrillas y narcotráfico? Claro que lo va a hacer, eso va a ser parte de lo que Estados Unidos y la O oposición sea, que va a adoptar. tropas en tierra para ayudarnos. No sé si tropas en tierra o fondos Formación como lo hicieron, técnica. como el Plan Colombia que se hizo para poder Claro, asistir al gobierno de formación Colombia. técnica. Sí, La haría única mucho forma. sentido. Y además hay otro de los temas, porque ahora estamos diciendo, ¿cómo van a hacer? Vamos a sacar a todo el grupo y si se queda Diosdado, creo que nos estamos olvidando de un punto. Muchos de estos personajes ya están señalados en los Estados Unidos, en la justicia de los Estados Unidos, vinculados con el narcotráfico. Claro. Que siempre nos preguntamos, ¿por qué no lo ponen todavía a Diosdado? Ojo, porque si asume un gobierno aliado de los Estados Unidos puede solicitarlos en extradición y enjuiciarlos porque ya están aquí vinculados al narcotráfico. Entonces, ¿de qué forma van a terminar de sacar a todo el resto de la cúpula que está vinculada al narcotráfico? Tienen causas pendientes en los Estados Unidos y de la misma forma que Estados Unidos a Colombia le pedía las extradiciones de los cabecillas de estos grupos narcotraficantes, también lo puede hacer con Venezuela. Ese punto nos estamos olvidando. No solamente va a ser una negociación política. Estados Unidos puede agarrar y decir, miren, esto es un trabajito que venimos haciendo hace 2 o 3 años y que nos preguntamos, ¿por qué van señalando de grupitos? ¿Y por qué todavía no está Diosdado? ¿Y por qué van sacando a la cúpula? ¿Y por qué los están señalando y vinculando con el narcotráfico? Si llega a subir un gobierno aliado, y en el caso de Guaidó, obviamente que cooperación, un acuerdo de automáticamente extradición. Estados Unidos le va a decir, mándamelo en extradición que lo quiero enjuiciar acá, y Pero de hay esa forma otra- lo van a terminar de sacar. Hay otra cosa que no podemos olvidar y es el común del ciudadano, el que tiene 20 años que solo ha conocido el socialismo del siglo XXI, la educación que se le han dado a los jóvenes durante 20 años, que no conocen otra cosa El ni tienen otra adoctrinamiento, enseñanza también. que eso, los Las grupos de escuelas. doctrina. O sea, hay un entramado realmente preocupante que puede convertirse en un momento determinado en una fuerza civil de choque, de guerra o de cualquier cosa. Pero yo les voy a decir una cosa. Hay que luchar contra ello. Quizás esta situación país en Venezuela no estaba tan complicada en el año en que Hugo Chávez salió del poder de manera momentánea, ¿no? Aquel 11 de abril. Pero si nosotros hacemos memoria, ese 11 de abril, el primero que se escondió fue Nicolás Maduro, no apareció en 2 días. Y no apareció él, y no apareció ni Tarek William Saab. Ni Diosdado Lo que recibió Cabello. fue unos coscorronazos. Entonces, estamos en un momento en el que yo siento que si Estados Unidos está tan convencido de demostrar fuerza, bueno, porque la tiene, obvio, es porque también está contando con el talante de esta gente. Ellos se envalentonan muchísimo porque han tenido la fuerza militar, las armas, han tenido Sí, te el quitan apoyo eso. de estas naciones. Y es que fíjate, hasta la propia Rusia, yo conversaba con el canciller ruso, el canciller o el embajador, ahora se me fue el título, allí en la ONU, y yo le decía, bueno, en caso de una intervención militar, ¿ustedes van a defender a Estados Unidos? Y no me dijo que sí, me dijo, no, una intervención hay que evitarla a toda costa. Entonces, yo pienso que en el momento crucial, que ojalá tenga razón el presidente Duque y estemos a horas de ese instante, se va a medir el espíritu, sobre todo el comportamiento y cuán comprometidos están con arriesgar el pellejo, como decimos en Venezuela, Claro. o la vida. Cada uno de estos cobardes quienes están allí demostrando poderío, demostrando fuerza o soberbia, porque han tenido hasta el día de hoy el control de la Fuerza 20 Armada. años Sí. de control.
pero yo insisto en que esto puede cambiar y yo sí, no sé si en horas, pero yo siento que esto sí puede transformarse. Todos recordamos a Noriega raspando la espada contra el suelo en señal, levantándose, y la hora que fue lo que pasó. No, yo te entiendo. Entonces no nos podemos dejar llevar por lo aparente. Creo que el resquebrajamiento y el quiebre interno de esta revolución ya no tiene marcha atrás. Pero el incidente de Cuba, en la actitud bravuconada que ha tenido durante todos estos 60 años, le ha producido sus beneficios. Voy a pausa. Voy a pausa, regreso para cerrar con el último tema que es muy importante. Elección. Elección, 30 días. No da tiempo. No. Es que no estamos ni siquiera contando ese Pero es que el Por tema eso, es convocatoria. a eso voy, porque hay que Es explicarlo, convocar las elecciones en un Manuel, plazo de 30 días. Voy a pausa y regreso y hablamos de eso de la elección 30 días. No hay tiempo. Soy Valeria Fernández en Cinex. Somos CNN. Yo creo Fue que el invierno, menos 19 grados estábamos. ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Okay, que nadie me dice nada, hombre. Leo, no me dices Y nosotros nada. habla Por que lo te menos da nos risa. quedamos en silencio. Se quedan todos callados. Nos quedamos así también Están muy nosotros. metidos con el programa. Oye, elecciones, la gente entiende, ¿no? Como que, sí, en 30 días se van a llevar a cabo elecciones. No se van a llevar a cabo No. elecciones en 30 días. No. Pero sí se pueden convocar. Sí, lo que pasa es que, bueno, mi opinión muy personal. Venezuela y la oposición venezolana ha cometido muchos errores, la mayoría de ellos por poner deadlines en Venezuela, es decir, puntos límites. Yo recuerdo ver a Henry Ramos Alú, por ejemplo, en una tarima, decir en 6 meses cae Maduro, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que de eso debemos aprender. Y hemos aprendido con sangre y lágrima, y yo supongo que entonces la elección ha surtido su efecto. Entonces, no creo que nosotros en esta circunstancia que no tiene ningún precedente, en la ONU estaban por primera vez hablando de un presidente ilegítimo y un presidente de transición. En la OEA tienes a 2 embajadores, tienes uno solo legítimo, pero tienes a 2. Tú todavía no puedes incorporar a Gustavo Tarre Briceño porque hay un procedimiento que seguir. Y si tú de verdad quieres llegar con Pero la Tarré base... estuvo, ¿no? La última ya. ¿Cómo? Sí, pero no estuvo presente. Él no se presentó ¿No? porque es un demócrata. Okay. Es un demócrata y dijo, yo ya le puse al tanto al secretario Luis Almagro, pero yo quiero seguir el procedimiento de rigor. A los venezolanos se nos olvidó cómo ejercitar la ley. Se nos olvidó hacer ejercicio jurídico. Y entonces, si tú quieres renacer con una democracia que tenga todas sus bases absolutamente sólidas, tienes que comenzar desde el principio, haciendo las cosas como lo dice la ley internacional multilateral. Entonces, dicho eso, en Venezuela estamos en una situación inédita, sin ningún precedente, y aunque la Constitución, aquí voy al revés, aunque la Constitución te dice que hay que convocar elecciones en 30 días, tú no estás en una democracia tradicional. No es que el presidente se enfermó, se murió, o salió, se hizo un juicio. No. Tienes un hombre que está secuestrando el Palacio de Miraflores, el Ejecutivo, y tienes a quien debería ingresar, porque lo dice la Constitución, y no puede, tangiblemente ocupar el puesto. Entonces tú tienes que depurar primero, no solo las instituciones, sino terminar de sacar al usurpador, al supuesto ausente, que no está ausente. Voy a pausa otra vez. Regreso en este momento, Manuel, que regresando te doy la palabra. Regresando te doy la palabra. Sí. De entrada. Muy bueno, me parece. ¿Sí? ¿Vale? Siempre pone Manuel. Pero no, es que las mujeres... Las mujeres. Menos mal que son serias. Este país es tan grande. Estamos de vuelta. Manuel Corao, te escuchamos todos con atención como te lo prometí. Calladas, vamos a estar. Mira, El planteamiento está en que el pueblo está esperando las elecciones porque se las han prometido. No puede haber otra oportunidad para darle un desengaño al pueblo de Venezuela. Hay que producir lo que dice la ley, y la ley dice que en 30 días se debe anunciar la realización de elecciones. Esas elecciones pueden ser dentro de un año, no tienen que ser inmediatamente, eso no está establecido. Y también se pudieran hacer prórrogas de acuerdo a las condiciones que tuviera el país, porque hay un entramado que está la parte financiera junto con la parte política, la organización de los partidos,
todas esas circunstancias que incluye también lo que es el Poder Judicial. Pero pensar en decir que no se van a hacer elecciones todavía, me parece que es un grave error. Sí, la fecha, o sea, No, y además es el punto. Un año, no sé. Pero es que yo No, creo que la gente recordemos está- que es el la gente punto. está confiando en el liderazgo de Juan Guaidó. Él ha ido, él y su equipo, pues no es solo él. Está Pero él ha confiando ido que poco cumplan. a poco y sí, pero es que él ha estado cumpliendo, pero lo ha hecho con prudencia, cosa que me parece súper oportuno en este momento. Sí, no ha generado pero- grandes expectativas, ha ido paso a paso, todo el mundo estaba apurado en que se juramentara y lo hizo el día perfecto. Sí, sí, el día sí. en el que debía hacerlo, tenía que hacer. frente al Bueno, pero pueblo. déjame en un que les momento en el recuerdo tuvo una muchísima cosa. más visibilidad. Cerramos Mira, rápido, Mafer. recordemos una cosa. La promesa de las elecciones es la razón por la que le dan el respaldo a Guaidó. Por eso lo Claro. tiene que cumplir. Y es principalmente desde la OEA, desde la ONU y desde los Estados Unidos. Porque la diferencia entre la propuesta de Guaidó y la que fue en su momento de Carmona justamente es: voy a convocar inmediatamente a las claro, elecciones. hay que ser Tiene realista. que cumplir De que esa vienen promesa a la elecciones- comunidad De que vienen internacional. elecciones, vienen elecciones. Sí, pero hay claro, que pero tiene entender, que como ser dice Carla, realista. o sea, esto es una situación inédita Anormal. y las condiciones en las que se van a dar las elecciones van a ser inéditas y la convocatoria va a ser inédita. Exacto. Y hay que estar abierto a eso y aceptarlo como tal, ¿no? Oigan, me tengo que despedir, como hay que aceptar que se ¿Ya? terminó el programa. También. Eso no es inédito. Carlita, muchas No, gracias. muchas gracias a ti. Manuel, Placer Mafer, estar contigo. un Placer como siempre. y a usted sobre todo, gracias. Pásela bien.